Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buen Qué día, gusto, bien, gracias. qué gusto saludarlos de nuevo después de tantos días de vacaciones felices para ustedes. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Qué tal sintieron el proceso de trabajar con artículos de prueba diaria? ¿Hubo alguna dificultad? A Sé mí me que costó muy mucho trabajo. probablemente hayan tenido dudas, sí, porque no hemos terminado de revisar el tema completamente. Entonces, bueno, aquí eh, hoy vamos a tratar de que esas dudas que puedan haber quedado se resuelvan. Me voy a tratar de apurar lo más posible porque todavía nos falta revisar varios conceptos y curvas también relacionadas con prueba diagnóstica, que son curvas ROC. Entonces, bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo suficiente y revisión de los artículos. Entonces, déjenme empezarles a proyectar la presentación. Mm, Listo. La vez anterior habíamos hablado ya de algunos aspectos importantes respecto a pruebas diagnósticas y particularmente nos habíamos centrado en la eficacia y la seguridad de las pruebas, es decir, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Habíamos dicho también que la sensibilidad y la especificidad van desde la enfermedad hacia la prueba, sabiendo que el paciente está enfermo o sano, va a tener un resultado positivo o negativo, mientras que los valores predictivos van desde la prueba hacia el desenlace, conociendo el resultado de la prueba. Yo podría determinar la probabilidad de que existiera el desenlace o no. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? Perfecto. Entonces habíamos también mencionado estas mnemotecnias donde decíamos que en pruebas que tienen una alta especificidad, un resultado positivo prácticamente confirmaría el diagnóstico. Por el contrario, pruebas con una alta sensibilidad, un resultado negativo, básicamente estaría descartando la enfermedad que en ese momento estuviéramos evaluando. Y habíamos puesto este ejemplo respecto a la rigidez de nuca y la probabilidad de cursar con hemorragia subaracnoidea, contrastándolo con la tomografía de cráneo. También habíamos mencionado la manera de determinar la prevalencia, habíamos visto cómo calcular la tasa de falsos positivos y de falsos negativos, y bueno, en eso nos habíamos quedado la semana pasada. Y habíamos empezado a mencionar un poquito acerca del impacto de la prevalencia en el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Siempre la sensibilidad y la especificidad van a ser constantes, no se van a modificar independientemente de la prevalencia de la enfermedad, pero los valores predictivos sí dependen completamente de la prevalencia de la enfermedad. Y para que nosotros podamos determinar el valor predictivo de una prueba aplicado a una población con características diferentes, a lo mejor un estudio que estamos revisando en una población con una prevalencia ya sea más alta o más baja, existen diferentes formas. Una de ellas es a través del teorema de Bayes. ¿Alguien ha escuchado hablar de este teorema? ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo utilizamos? Porque de hecho es muy útil en estudios no nada más de procesos, sino también en estudios de causalidad. Adelante, Ana, por favor. Sí, creo que en un artículo lo comentaban y me di a la tarea de investigar cómo es. Y básicamente consiste en la probabilidad de que algo suceda dentro de la posibilidad de que suceda en A o B. Está bien bonito porque pienso que tiene muchas utilidades en la práctica médica porque te enseña a hacer como un arbolito. Sí, la fórmula está compleja de aprenderse, pero sí pienso o sí le vi mucha posibilidad de que puede ser muy aplicable en medicina. Y por ejemplo, el ejemplo que yo vi es que, por ejemplo, si una máquina produce 60% de celulares y la otra 40%, y de cada una en la máquina A, 5% de los celulares sale dañados y 7% en la máquina B sale dañados, te dice el ejemplo de que qué posibilidad hay que tu celular que te salió defectuoso haya sido producido por la máquina B. Entonces, parte
parte como que del resultado, ver el origen de dónde estuvo, pero sí se me hizo algo muy, muy bonito que puede ser algo que apliquemos mucho en medicina. Por ejemplo, algo que se me ocurrió y algo que veo aquí yo mucho en medicina interna es, por ejemplo, que todo mundo espera que los pacientes que estén hemolizando sí o sí tienen que tener bilirrubina elevada, bilirrubina indirecta elevada, lo cual pues en realidad no es cierto. Y como que ahí se me ocurrió que podríamos decir, a partir de un CUMS positivo, ¿qué posibilidad hay de que ese paciente en realidad haya tenido bilirrubina alta o incluso normal? No sé, pero sí lo repasé, más o menos eso lo entendí, pero sí está, no Muy es tan bien. difícil, pero sí es de hacer muchos ejercicios. Sí, quizá es algo con lo que no estemos tan familiarizados. Había visto que Liliana tenía la mano levantada. No sé si todavía Sí, quieres participar, Liliana. es como ver la probabilidad previa con la información actual. Pero la verdad es que Exacto. como para desarrollar la fórmula, no, está un Muy poco bien, no se compleja preocupen. La porque realidad es que ni siquiera es necesario que nos la aprendamos, sino que veamos de dónde viene la información. Y ese es mi objetivo en estas sesiones relacionadas con prueba diagnóstica particularmente. Entonces, como bien lo señalan, estas teorías o el teorema de Bayes tiene que ver con teorías de probabilidad. Y no nada más aplica a medicina. Si a ustedes les gustan las finanzas, estas cuestiones del mercado o incluso pues cualquier otra cosa que ustedes revisen en la vida en general, tiene que ver con probabilidades. Y particularmente el teorema de Bayes lo que hace es determinar la probabilidad de que un evento suceda con base en la probabilidad de que otro evento se presente. Y eso se traduce en prueba diagnóstica en la probabilidad de que tengamos el desenlace sustentado en que hayamos tenido o no una prueba positiva o incluso una prueba negativa, porque vamos a ver que existen probabilidades de presentar o no el desenlace para cada una de estas posibilidades de resultados de la prueba que ustedes estén estudiando. Pero efectivamente, como les decía, pues esto va a depender de la prevalencia de la enfermedad. Si ustedes tienen una enfermedad con una prevalencia sumamente alta, un resultado positivo prácticamente confirma la enfermedad. Mientras que si hay una prevalencia muy bajita, un resultado negativo, pues básicamente lo que hace es descartar que pueda estarse presentando ese desenlace. Sin embargo, en una situación donde existe una prevalencia muy alta, un resultado negativo no nos permitiría descartar la enfermedad completamente, que es de hecho lo que vieron en el artículo de la prueba COVID, ¿no? Nos decían, aquí hay una prevalencia del 24%. Entonces, un resultado positivo confirma el diagnóstico, pero un resultado negativo no es indicativo, no es igual a que realmente no existe la enfermedad y pues hay que hacer pruebas complementarias. Entonces, el teorema de Bayes tiene justamente este abanico de probabilidades de si está sucediendo o no un desenlace con base en la probabilidad de tener un resultado positivo o negativo en una prueba. Y de ahí es de donde se forma esta tabla de 2 por 2 que vimos también en la sesión anterior, donde yo tengo verdaderos positivos, donde tengo verdaderos negativos, donde tengo falsos positivos y donde voy a encontrar también falsos negativos, donde una prueba ideal tendría a todos los pacientes enfermos en la casilla A y a todos los pacientes sanos en la casilla D. Pero sabemos que eso pues es muy difícil de lograr. En realidad no conozco yo hasta el momento alguna prueba 100% perfecta, pero hay algunas que se acercan bastante. Y es aquí donde nosotros entonces tenemos que decidir si una prueba nos es de utilidad y para qué nos es útil. No todas las pruebas nos van a servir exactamente para lo mismo. Y bueno, la fórmula que ustedes han estado mencionando tiene que ver con diferentes componentes. Primero, pues el cálculo de la probabilidad, vamos a decirlo así, a posteriori de presentar el desenlace
cuando yo tengo un resultado positivo. Y a eso es a lo que le llamamos valor predictivo positivo. Después vamos a tener que, para poderlo determinar de otra forma, si es que a lo mejor yo no tengo tal cual esta posibilidad de generar la tabla de 2 por 2, porque en el artículo no me la están señalando directamente, y esto puede ser útil, por ejemplo, para artículos como el que nos compartió Javier. La realidad es que sí podíamos calcular la tabla de 2 por 2, ahorita lo vamos a ver, pero incluso teniendo solamente los valores generales, sin especificarnos cuántos falsos positivos, cuántos falsos negativos directamente en una tabla de 2 por 2, podemos calcularlo. Y vean, lo que nos pide es la sensibilidad, nos pregunta también acerca de la prevalencia, los falsos positivos, que sabemos que es el complementario de 1 menos especificidad, y también 1 menos prevalencia, que sería la probabilidad de no presentar el desenlace en esa población. Tenemos este ejemplo donde nos colocan dos circunstancias diferentes, una prevalencia del 11% y una prevalencia del 56%. Habíamos dicho que en realidad nuestra eficacia respecto a la prueba no se modifica, la sensibilidad y la especificidad va a ser la misma independientemente de la prevalencia, 59% de sensibilidad y 94% de especificidad. Pero lo que sí cambia es el valor predictivo positivo ante una prevalencia distinta y el valor predictivo negativo en el caso de que tengamos un resultado negativo. Entonces, para el ejemplo de prevalencia del 11%, mi valor predictivo positivo es del 57% y con una prevalencia del 56% se eleva hasta 94%. Mientras que el valor predictivo negativo es de 95% para prevalencia del 11%, pero para una prevalencia del 56% disminuye hasta el 64%. ¿Sale? Entonces, si ustedes hacen el cálculo de esta fórmula sustituyendo los valores, tanto para una prevalencia del 11 como una prevalencia del 56%, van a obtener un resultado igual o al menos muy similar al que les están colocando aquí de valor predictivo positivo. Esto se los dejo de tarea, háganlo en su casa con calma. Realmente solamente sustituir los valores que tenemos aquí, la sensibilidad por la prevalencia, lo dividimos entre la sensibilidad por la prevalencia más los falsos positivos por 1 menos prevalencia. Entonces, esto háganlo en su casa para que vean que los valores son similares y se utiliza, les digo, cuando a lo mejor no tenemos todos los elementos para diseñar nuestra tabla de 2 por 2. ¿Qué podrían ustedes decirme como conclusiones con estos resultados respecto a una prevalencia del 11 y una prevalencia del 56%? Y antes de que me contesten eso, la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería el punto de no diferencia para estos valores tanto de eficacia como de seguridad en una prueba diagnóstica? ¿Cuál sería el valor que ustedes me dirían? Si sale este resultado, la prueba no nos ayuda. 50%. 50%. ¿Por qué? Porque equivaldría al azar. Yo tendría la misma probabilidad de tener un resultado positivo en sujetos sanos que en sujetos enfermos, ¿no? O pues también podría ser que de los pacientes que tuvieran un resultado positivo, el 50% tuvieran la enfermedad y el 50% no. Eso es igual al azar, mejor tira una moneda al aire, te va a salir más barato y vas a obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, aquí eso es muy importante que lo consideremos, porque con base en eso es que nosotros vamos a tomar decisiones. Entonces, ahora sí, ¿quién me dice qué opina de estos resultados cuando tenemos una prevalencia del 11%? Es una prueba que es útil y ¿para qué es útil? Con una prevalencia del 11%, tiene un valor predictivo positivo muy cercano al 50%, por lo que Ujú. la probabilidad de que los pacientes con una prueba positiva estén enfermos, o sea, como para confirmar la enfermedad, no es buena.
Ujú. pero tiene un Ya. valor predictivo negativo alto del 95%, por lo que la probabilidad de que los pacientes que tienen una prueba negativa no tengan la enfermedad, pues es alta. Así es, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo es que en prevalencias relativamente bajas, pruebas que tienen una especificidad elevada y un valor predictivo negativo alto, básicamente nos ayudan a descartar el diagnóstico. Y vean qué es lo que sucede cuando tenemos una prevalencia del 56%. Lo que cambian radicalmente son los valores predictivos. El valor predictivo positivo se nos va hasta 94%, con la misma sensibilidad y la misma especificidad. Pero aquí lo que podemos decir es que en prevalencias elevadas, un valor predictivo positivo o una prueba positiva, más bien, básicamente confirma la enfermedad, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta las prevalencias. Estas fórmulas, pues ya hay, por supuesto, calculadoras, incluso si ustedes le dicen a ChatGPT que les calcule el valor predictivo positivo con base en las fórmulas de teorema de Bayes, lo va a hacer sin ningún problema cuando ustedes le den los valores que se requieren. Y pues aquí está simplificada cómo calcular el valor predictivo positivo a través de pues esta fórmula del teorema de Bayes, cómo calcular el valor predictivo negativo, también lo tenemos aquí abajo. Entonces estas, si quieren, tómenles foto, captura de pantalla. eh, Está dentro de los artículos que les envié también para que puedan revisarlo. Y pues a partir de aquí empezamos a darnos cuenta de que existen otras maneras de generar interpretaciones de los resultados de prueba diagnóstica. Y otra manera de ver qué tanta utilidad puede tener una prueba, además de los valores predictivos, que son, vamos a decirlo así, generales para probabilidades respecto a una población, tenemos ahora las razones de verosimilitud. Las razones de verosimilitud es básicamente qué tan probable es obtener un resultado, ya sea positivo o negativo, en sujetos enfermos comparado con sujetos sanos. Y de ahí viene su fórmula. Entonces, si yo quiero saber la razón de verosimilitud positiva, que básicamente es cuántas veces más probable es obtener un resultado positivo en enfermos contra sanos, ¿cuál sería la fórmula? Sin revisar apuntes, lo que quiero es que interioricemos la información de dónde vienen esos datos. A ver, Entonces, ¿puedes quiero repetir saber la pregunta? cuántas, sí, claro, Ah, claro que sí. ¿Cuál es pero la fórmula si yo quiero determinar la razón de verosimilitud positiva, que se define como cuántas veces más probable es obtener un resultado positivo en enfermos comparado con los sanos? Cero sensibilidad entre de uno menos especificidad. ¿Ok? Ujú. ¿Por qué? ¿Qué es la sensibilidad? Pues que nuestra prueba salga lo más positivo posible, o sea, los enfermos, los realmente enfermos. Exacto, que en los enfermos yo tenga un resultado positivo. ¿Y eso lo voy a dividir entre qué? Entre los falsos, ¿llaman falsos positivos? Falsos positivos, exacto, porque esos serían resultados positivos en pacientes sanos, ¿sale? Por el contrario, si yo quiero determinar la probabilidad de obtener un resultado negativo, sigue siendo igualito en sujetos enfermos comparado con los sanos, entonces ahora, ¿cuál va a ser mi fórmula? ¿Cómo lo voy a dividir? Germain, posibilidad de tener resultado negativo en enfermos comparado con posibilidad de tener resultado negativo en sanos. Sería esa especificidad. No, espérame. Ah, pero la Mm, especificidad sería para los que están libres de la enfermedad, ¿no? Entonces eso es contra lo que lo contrastaríamos. Y un resultado negativo en enfermos, ¿cómo se traduce? ¿Cuál de todos esos valores que vimos es?
¿Quién más nos dice? Sería 1 menos sensibilidad entre especificidad. Es decir, falsos negativos, Son porque estoy negativos. obteniendo un resultado negativo en una persona que realmente está enferma, entre los pacientes que realmente están libres del desenlace y que tuvieron un resultado negativo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta viéndolo de esa manera, creo yo que es un poco más fácil que aprenderse las fórmulas, porque eso a veces puede ser un poquito más complicado. Entonces, vamos a hablar de razones de verosimilitud. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer algunos ejercicios y espero con lo que vamos a ver ahorita pues quede un poquito más claro. Entonces ya dijimos que es esta estimación de que cuánto más probable es el resultado de una prueba en personas con la enfermedad y siempre lo vamos a comparar con las personas sanas. Razón de verosimilitud positiva nos dice qué tan probable es obtener un resultado positivo en sujetos enfermos comparado siempre con los sujetos sanos. Y entonces de esta manera yo voy a tener que utilizar los verdaderos positivos entre los falsos positivos. Querría decir pruebas positivas en sujetos enfermos comparado con pruebas positivas en sujetos sanos. Y de esta manera calculo mi razón de verosimilitud, cociente de probabilidad, o también lo pueden encontrar como likelihood ratio. Cualquiera de esos términos que encuentran en la literatura es exactamente lo mismo, se determina de la misma forma y se va a analizar también de la misma manera. Muy bien, ahora vamos con la razón de verosimilitud negativa. Lo mismo, esto estima cuánto más probable es obtener, pero ahora un resultado negativo en enfermos comparado con sujetos sanos. Y de este modo, pues la fórmula de razón de verosimilitud negativa va a ser nuestros falsos negativos, pruebas con resultados negativos en sujetos que realmente están enfermos, entre pruebas negativas de pacientes que están libres de la enfermedad, verdaderos negativos, es decir, la especificidad. Y con base en eso, pues en realidad yo espero que los valores vayan desde el 0 hasta el infinito, ¿sale? Donde, ¿cuál sería mi parámetro de no diferencia? ¿Cuál es mi valor de no diferencia entre 0 y el infinito? 1. 1, ¿no? Porque eso implicaría que tanto para la razón de verosimilitud positiva como para la razón de verosimilitud negativa, yo tengo la misma probabilidad de tener un resultado positivo que un resultado en personas enfermas que en personas sanas y un resultado negativo en personas enfermas que en personas sanas. Entonces, 1 es mi no diferencia. De 1 hacia el 0 vamos a tener valores de razón de verosimilitud negativa. Del 1 hacia el infinito se encuentran los valores de razón de verosimilitud positiva. Entre más se acerquen al 0 para razón de verosimilitud negativa, más valor va a aportar esa prueba a las decisiones que yo pueda generar. Entre más se aleje del 1 y se dirija hacia el infinito para razones de verosimilitud positiva, nuevamente, pues más posibilidades tengo de que esa prueba tenga un resultado positivo en sujetos que realmente tienen el desenlace. Y ahora, nosotros vamos a calcular estas razones de verosimilitud de diferentes maneras. En general, cuando hablamos de razones de verosimilitud positivas, valores que están por arriba de 10 se consideran significativos, de 5 a 10 son moderados, de 2 a 5 pues podríamos decir que el impacto es pequeño, de 0.5 a 2 en realidad no es una prueba que no sea de demasiada utilidad o que vaya a modificar de manera relevante el valor preprueba, que eso es otro punto importante que ahorita vamos a tocar. Y para las razones de verosimilitud negativa, desde 0 hasta 0.1 es cuando en realidad hay un mayor impacto en la probabilidad post-prueba que nosotros podemos determinar después de realizar una prueba diagnóstica. Y de ahí surge el normograma de Fagan, que era también parte de las actividades que ustedes tenían que realizar. Creo que esta a lo mejor es la parte más sencilla porque pues básicamente vamos a necesitar dos cosas para poder
utilizarlo. Lo primero es la probabilidad preprueba. ¿Y esta que dijimos que era? La prevalencia. La prevalencia. Prevalencia, ¿no? Pero les había yo dicho que incluso las razones de verosimilitud las podemos aplicar de manera individual. Si yo tengo un paciente, y el ejemplo que a veces les pongo es este de con dolor torácico que llega a un servicio de urgencias, pues dependerá de sus características, ¿no? A urgencias nos llegan un chorro de pacientes con dolor torácico. Gracias a Dios, no todos son infartos. Muchos son pacientes muy jóvenes, 16 años, que empezó después de un estresor familiar, dolor torácico, se reproduce a la digitopresión, no tiene ningún otro antecedente, no es diabético, no es hipertenso, no tiene obesidad, nada, ¿no? Entonces, desde ahí ustedes, aunque la probabilidad de prueba de síndrome coronario agudo sea de, no sé, vamos a decir un 15%, estoy inventando números, en ese paciente, pues yo sé que mi probabilidad pre-prueba de estar cursando con un infarto realmente es mucho más bajita, ¿no? Entonces, podríamos considerar cuál es la probabilidad pre-prueba para ese paciente de manera individual. Y la segunda cosa que me preguntan es la razón de verosimilitud. Y yo tengo números que van precisamente desde el 0 hasta el infinito, ¿ok? Por lo tanto, voy a poder colocar valores que vayan del 1 hacia el infinito, que es la razón de verosimilitud positiva, como lo hicieron en sus tareas, y valores que vayan del 1 hacia el 0, que tienen que ver con razón de verosimilitud negativa. Entonces aquí tendríamos nosotros que especificar esas dos características para poder calcular lo que ahora sí me interesa, que es la probabilidad post prueba de mi paciente. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente me va a hacer tomar decisiones. ¿Trombolizo o no trombolizo a ese paciente? ¿No? Por ejemplo, en el contexto de un síndrome coronario agudo, pensemos. Entonces, si tengo, vamos a regresarnos brevemente al ejemplo que veíamos acá. ¿Cuál les gusta? ¿Prevalencia del 11 o del 56? 11. 11. Ok, vamos a calcular el dato que nos falta, que son las razones de verosimilitud, ¿ok? Entonces, razón de verosimilitud positiva. ¿Cuál dijimos que era la fórmula? Es Sensibilidad verdaderos entre positivos. un Sensibilidad sobre 1 Verdaderos menos positivos, especificidad. que es sensibilidad, entre 1 1 menos menos especificidad. especificidad, que son los Falsos negativos. falsos Negativo. Falsos negativos, ¿no? falsos Falsos positivos. negativos. falsos positivos. Acuérdense que aquí quiero comparar los positivos falsos entre enfermos y sanos, ¿sale? Entonces, sensibilidad es del 59%, esa ya me la dan, y aquí tengo 1 menos especificidad, que es 94%. O sea, hace 59 entre 6. ¿Cuánto les dio? Déjenme sacar mi calculadora. 9.8. 9.8, ¿cierto? ¿Sí? ¿A todos nos dio lo mismo? Ujú. Correcto. Entonces vamos a sacar ahora nuestra razón de verosimilitud negativa, que dijimos que cómo va, ¿qué necesitamos? 1 Serían menos los especificidad. Falsos negativos. falsos Falsos negativos. Y los negativos, falsos que negativos. ¿cómo la sacamos? 1 menos sensibilidad. Menos No sensibilidad. menos sensibilidad entre los Especificidad. verdaderos negativos, que es especificidad. Entonces aquí es 1 menos sensibilidad, que sería, bueno, aquí voy a poner 100, ¿eh? Es que estoy usando números enteros, pero si utilizáramos decimales, si ustedes ponen 1 menos Ajá. 0.94, les va a dar el mismo valor. Entonces 100 menos nuestra sensibilidad que dijimos que es de 59, entre la especificidad que quedamos que era de 94. ¿Cuánto nos dio? 100 menos 59 son 99.3. 41, 43. 43. 100 menos 99.3. 59
A ver. 0.40. Punto 43. Sí, 43. 100 menos 59 sí. son 41, ¿no? Y eso lo dividimos entre 94. Ok. ¿Y les da cuánto? Punto 43. 43. Punto 43. 43. Perfecto. Ahora sí estamos todos de acuerdo y ya pudimos calcular nuestras razones de verosimilitud positivas y negativas. Perfecto. Entonces vamos a nuestro normograma de Fagan, que está aquí, para que podamos hacer estas determinaciones y calcular ahora nuestras razones, perdón, nuestras probabilidades post prueba. Entonces tengo una prevalencia, dijimos, ¿de cuánto? ¿Del 11? 11. Del 11. Y déjenme encontrar una flechita, aquí está. Entonces del 11 nos vamos a situar aquí y tengo una razón de verosimilitud positiva del 9.8. Ah, 9.8, que sería más o menos por aquí. Entonces yo tengo que trazar una línea recta entre estos dos puntos para poder determinar la probabilidad post prueba. Mientras que para mi razón de verosimilitud negativa, esa posibilidad con una prevalencia del 11% y una razón de verosimilitud de 0.43 estaría más o menos por aquí. Sería arriba, ¿no, doctora? Ah, Abajo del cerca del punto 0.5. Tienen razón. Ahí, gracias. Aquí. Ahí más o menos. Listo. Y esto ya nos da una idea más clara para este paciente en particular, si es que lo estamos haciendo de forma individual, de qué va a pasar si yo tengo un resultado positivo y qué va a pasar si yo tengo un resultado negativo. ¿De cuánto sería mi probabilidad post prueba con un resultado positivo? Pues más o menos del 50 y tantos por ciento, ¿no? Que la verdad, pues tampoco es que nos diga que realmente ese paciente tiene el desenlace. Pero si yo tengo un resultado negativo, la probabilidad post prueba baja básicamente a 5%. ¿Qué opinan? ¿Para qué me ayuda más esta prueba? ¿Para confirmar o para descartar con una prevalencia del 11%? Para Para descartar. descartar. Para descartar, ¿no? ¿Qué pasó, Ana? Adelante. Ah, sí, lo que pasa es que yo ese ejercicio, precisamente porque no encontré un esquemita de ese normograma, pues utilicé una calculadora. Es válido y me lo da más exacta y lo único que hice, pues bueno, fue el ejercicio de efectivamente trazar, pero como me quedaba chueca, no sé si sea válido, maestra. Sí, claro. De hecho, hay algunas herramientas digitales que algunos ya empezaron a utilizar que les dicen específicamente cuáles son sus valores post prueba o sus probabilidades post prueba. Entonces, las pueden usar, por supuesto que son válidas, nada más que estos ejercicios en realidad que vamos a hacer tal vez les parezcan un poco fastidiosos porque dicen, bueno, si ya tengo una calculadora que me permite hacerlo en 3 minutos, ¿por qué tengo que hacer todo esto de manera a lo mejor hasta manual, ¿no? Pero el objetivo es que vean de dónde vienen los datos. Una vez que ustedes vean eso, pueden utilizar todas las herramientas digitales que prefieran. No tengo absolutamente ningún problema. Y vean, por acá Javier nos dejó una, que es una de llama. La verdad me pareció muy buena, la exploré un poquito y sí da los valores correctos, no les da la línea tal cual, pero sí les marca con base en la prevalencia y la razón de verosimilitud, la probabilidad post prueba. O lo buscan así, calculadora de normograma de Fagan y lo encuentran también. Déjenme ver. Hay muchas, ¿eh? Esa que les dice Javier está muy bien. Adelante, Araceli, por favor. Solo era una duda. Lo que pasa es que hice el cálculo con las fórmulas que venían ahí en los artículos y salía, o sea, sí había como variación, pero, o sea, había bastante variación con lo que me arrojaba al trazar la línea. Entonces, no sé si ahí fue porque un error que yo cometí o pudiera ser, porque ya ve que estos parámetros que están aquí, bueno, yo no conocía antes el nomograma, están como que muy estandarizados. Si uno no le da como que exactito, ahí
puede haber esa diferencia. Sí, por eso la sugerencia es que sí utilicen calculadoras que les van a ayudar a obtener valores específicos y la otra, ahorita lo vamos a revisar también, pero no es lo mismo la probabilidad post prueba que los odds post prueba. Y ahí sí pueden encontrar una diferencia. Algunas de las fórmulas que vienen en los artículos, pues justamente están específicamente diseñadas para odds post prueba, ¿vale? Pero ahorita lo vemos también. Bueno, ahorita hasta acá, ¿alguna pregunta? Vamos bien, nos regresamos, quejas, sugerencias, comentarios, ¿nada? Doctora, no Muy hay bien. nada más Ujú, una pregunta. En algunos claro. textos, por ejemplo, venía la probabilidad, en este caso la probabilidad preprueba era, por ejemplo, 11%, ¿no? De acuerdo a la prevalencia, y Ajá, la probabilidad postprueba, 50% más o menos, ¿no? Entonces, ajá. puede también interpretarse que tu probabilidad aumentó un 40%, y eso puede ser Podría válido en decirse, ciertos trastornos. claro, dependerá de las condiciones de tu paciente y de a qué te refieres respecto a la probabilidad post-prueba. Si es un desenlace muy grave que no puede mejorarse después, como la mortalidad, pues aún estos incrementos que podrían parecer discretos pueden tener significancia, pero dependerá de las características del paciente y de las características de la prueba y del desenlace. ¿Vale? Gracias. Adelante, no sé quién es porque dice usuario de Zoom. Hola, ya, Luis. Nada más, Luis, sí, la gracias. duda es, todos estos datos es lo mismo, o sea, con la otra, la teorema de Bayes, eso me confundió un poco, es como si quisiéramos usar una u otra técnica. Sí, les decía, el teorema de Bayes en realidad lo que nos permite es hacer las determinaciones, sobre todo del valor de probabilidad, perdón, del valor predictivo positivo, que cuando tenemos la misma prevalencia va a ser igual que la probabilidad post prueba. ¿Vale? Entonces, el teorema de Bayes, ¿cuándo lo utilizo? Cuando pues tengo estos resultados de forma concentrada. Y a partir de aquí yo puedo calcular las razones de verosimilitud o lo pueden hacer a través de la tabla de 2 por 2 para utilizar el normograma de Fagan. Son maneras, vamos a decirlo así, diferentes de determinar la probabilidad post prueba con base en las posibilidades y los resultados que ustedes tengan. Ahora, me Ya. preguntan por el ejemplo de la tarea que había un valor por ahí en cero, ¿se acuerdan? Ujú. Y que, ¿qué le salía? Pues ni le salía, ¿no? No se Porque puede. pues en Infinito. realidad no se puede dividir entre cero y todos los valores que se dividen entre cero efectivamente tienden al infinito. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Déjenme dejarles rapidísimo de compartir esta pantalla para ponerles otra donde están el resultado de las actividades justamente. Ahí ya están viendo el Word, ¿verdad? No, aún no. ¿No están en Word? Maestra, no, precisamente ahí cuando sale en cero es cuando se compara el estándar de oro o de referencia con la prueba que vamos a comparar. En esa casilla que sería la B, entonces teóricamente siempre tendría que ser cero, ¿no? Porque es la que efectivamente va a definir a Sería un lo paciente ideal, que... pero realmente no van a tener este resultado casi en ninguna prueba. ¿Por qué creen que hayan tenido un cero? Ahí ya ven mi Word, ¿o no? Sí, Ya, Ya Sí, se sí se ve. ve. ¿Ya? Ah, perfecto. Sí, ¿Por qué creen que haya habido cero en esta casilla? es porque no hubo ningún falso positivo, ¿no? No hubo ningún falso positivo. ¿Y por qué no hubo falsos positivos? ¿Realmente es una prueba tan buena que no tiene ningún falso positivo? O A lo mejor por pacientes. más bien tiene que ver con que incluyeron poquitos participantes, ¿no? O con las características de los pacientes que ellos seleccionaron. ¿Se acuerdan que dijeron que todos tenían Y que, por ejemplo, la prueba la hicieron en un síntomas? momento de alto flujo de pacientes, o sea, como cuando estaban en el pico de la pandemia, ¿no? Que creo que era en noviembre de 2020 cuando estaban haciendo la prueba, entonces pues era prácticamente un hecho que si tenías esos síntomas ibas a tener COVID, ¿no? A lo mejor en un Exacto. contexto diferente, como ahorita, pues reproducir esa prueba probablemente ya no tendría sus valores.
Claro, y si ustedes buscan otros artículos relacionados con lo mismo, antígeno versus PCR, se van a dar cuenta que, pues sí, es una prueba que tiene un alto valor predictivo positivo, pero no es tampoco del 100%. Entonces aquí más bien es por la poca cantidad de pacientes que se incluyeron. Y cuando tenemos valores en cero, que decimos, bueno, es que no puedo calcular directamente la razón de verosimilitud positiva, porque efectivamente pues el número tiende al infinito. Lo que hacemos en el normograma de Fagan es algo más o menos así. Pero esto que les diría, una razón de verosimilitud que tiende al infinito, pues prácticamente estaría confirmándonos que todo paciente que tenga una prueba positiva efectivamente va a tener la enfermedad. ¿Vale? Entonces, el resultado de su primer ejercicio tendría que haber quedado más o menos así. Esta tabla que todos la construyeron bien, nos ayudaron bastante los autores que ya nos la daban incluso en el mismo artículo. Lo demás es básicamente aplicar fórmulas, prevalencia del 24.2, precisión del 93, sensibilidad del 72, una especificidad del 100, un valor predictivo positivo del 100, un valor predictivo negativo del 91.4, falsos positivos de 0, falsos negativos de 28, razón de verosimilitud que tiende al infinito y razón de verosimilitud negativa de 0.28. Entonces, con esto, ahora sí, ustedes pueden decir que para una prevalencia de 24.27%, tener un resultado positivo, que sería el valor predictivo positivo, pues básicamente confirma la enfermedad con una probabilidad post prueba de básicamente 100%. Entonces, de este primer ejercicio, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, doctora, yo tengo una duda porque igual estaba leyendo, como veía que no me salía ese valor, pues ya dije, bueno, ¿qué está pasando? Entonces vi que se podía hacer una corrección y sacar entonces Sí, se los pueden valores hacer correctos. correcciones. Ok, Hay diferentes pero maneras de hacer correcciones cuando ustedes tienen una casilla en cero. Pueden hacerlo, la forma más sencilla es agregar 0.5 a ambos valores, o sea, sería su sensibilidad más 0.5 y sus falsos positivos más 0.5. Si los falsos positivos son 0, aquí lo tendrían que dividir entre 0.5, básicamente. Pero hay muchas otras formas en las que pueden realizar esa corrección y les puede ayudar a obtener valores un poco más objetivos, por así decirlo, pero aún así, pues van a seguir obteniendo resultados muy cercanos al 100%. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos con el otro ejercicio rápidamente. Ahí sí tuvimos algunas dificultades. Déjenme ver esta pregunta del chat. ¿Existe una prevalencia mínima que nos permita hacer válidas ambas pruebas? No hay una prevalencia tal cual para decir que es una prevalencia baja o alta. Los autores ahí difieren un poco. Hay autores que dicen que prevalencias por debajo del 10% se consideran prevalencias bajas. Esto también nos sirve, vamos a verlo, para estudios de casos y controles, por ejemplo, para saber cómo hacer el análisis. Pero hay otros autores que dicen que tienen que ser prevalencias por debajo del 5%. Entonces, no hay un consenso general o global. Y la pregunta más bien es, ¿para qué quieren esta prueba? Si quieren que sea una prueba de tamizaje, tienen que priorizar la sensibilidad, pero van a obtener, por supuesto, una alta probabilidad de falsos positivos. Si por el contrario lo que quieren es una prueba que descarte el desenlace, pues tienen que priorizar la especificidad, pero aquí van a encontrar que se incrementan los posibles falsos negativos. Entonces es un juego muy interesante en el que realmente ustedes son los que tienen que decidir qué les interesa más en ese momento específico. Entonces déjenme rapidísimo dejar de compartir esta pantalla para ponerles, esperen, el artículo de Javier, que por cierto está muy bonito. Muchas felicidades. Muchas gracias. Javier, yo te aluciné, Javier.
Sí, está muy bien hecho. La verdad es que sí, y además nos sirve perfecto para la sesión, porque sí los puso un poquito en apuros. Hay algunas observaciones importantes. Planteado de esta manera, y cuando nosotros decimos que queremos hacer una evaluación de predicción, no estamos hablando directamente de un estudio de prueba diagnóstica. Más bien, pudiéramos pensar al leer el título que lo que van a hacer es una cohorte para evaluar cómo este score, junto con seguramente otras características, se asocia con un desenlace en particular, que en este caso sería enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esos son modelos predictivos, modelos que tienen que ver con estudios de corte más que con prueba diagnóstica. Pero digo, ya leyendo el artículo, pues queda bastante claro de qué es lo que sucede. Entonces, desde el inicio nos dicen que la prevalencia del reflujo gastroesofágico es del 13.9%. Me voy a saltar esto. Nos hablan acerca del estándar de oro que viene por acá abajo, que es el PHIM, que es, me imagino, una pHimetría, de acuerdo a lo que nos La dicen piximetría con impedancia. con antelación, exacto, ¿no? Entonces, eso fue lo que consideraron como el gold estándar y nos ponen aquí incluso las definiciones, más de 6% versus menos de 6% como positivo o negativo respecto a tiempo de exposición a ácido. Y después nos hablan un poquito acerca de este score, que es el que pues van a utilizar como prueba de interés, ¿no? Y nos hablan de cuáles son sus componentes, tos, sobrepeso, obesidad, esto que viene aquí como globus, algunos otros datos relacionados con datos demográficos como el sexo, si tienen o no regurgitación, y también nos ponen aquí que en general esta es una prueba en la que ya se han marcado algunos puntos de corte, baja probabilidad para tener reflujo gastroesofágico menos de 2.5, probabilidad intermedia de 3 a 4.5 y una probabilidad alta de más de 5 puntos. Entonces, esta caracterización puede ser que nos confunda un poquito. Pero cuando vamos más abajo a los resultados, hay un apartado que está precisamente aquí, que es el que tendrían que haber utilizado para poder elaborar sus tablas de 2x2. Sí estaba un poco rebuscado y aquí Javier nos hizo una travesura, pero les digo, a mí me da mucho gusto porque pues nos ayuda a tener que y nos obliga a tener que ver cómo hacer y cómo resolver este problema. Entonces nos dice que la probabilidad de tener reflujo gastroesofágico eh, era baja en 55, intermedia en 42 y alta en 66, ¿no? Entonces, arriba ya nos habían mencionado cuál era el puntaje para cada una de estas posibilidades. Y también más abajo nos señalan o nos especifican en la curva ROC. Ay, no, se trabó mi computadora. No sé qué le pasa. Pero bueno, más abajo en la curva ROC, déjenme intentar salirme. Ah, hmm. A ver, ahí ya estamos otra vez. Entonces, más abajo en la curva ROC nos señala cuál es el punto de corte. Un punto de corte que tiene una sensibilidad cercana al 65%, que pues justamente es un puntaje de más de 5 puntos. Entonces, ¿cómo hago una tabla de 2x2 si son 3 categorías? Lo que hicieron y realmente pues lo Lotomizar. que se debía Ujú. era dicotomizar. Entonces, todos los pacientes por arriba de 5 puntos y todos los pacientes por debajo de 5 puntos, que en realidad los que estaban arriba de 5 puntos eran estos de alto riesgo, que eran 66, y los de bajo e intermedio estarían con un resultado de este score negativo. Entonces, de esa manera, lo que ustedes tendrían que haber obtenido, ay, creo que es más fácil si comparto toda mi pantalla. A ver, ahí ya están viendo el Word, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, bueno. Entonces eran 66 pacientes que tenían un resultado positivo en este score de más de 5 puntos y 97 que tenían un resultado negativo. ¿De dónde venían el resto de los valores? Estos, como supimos que eran 34, 32, 18 y 79. Haciendo una regla de tres. Bueno, ya se la hice.
aquí en el mismo artículo nos ponían que la prevalencia de los que realmente tenían la enfermedad fue de 51.5% en los de alta probabilidad, 27.9% en los de probabilidad intermedia y 11.5% en los de probabilidad baja. Entonces, efectivamente, pues era a través de una regla que nos diera estos resultados, ¿no? Entonces, de esa forma, pues ya ustedes obtenían que en total teníamos 66, 51.5 realmente tenían el desenlace, que esto correspondía a 34 verdaderos positivos y 32 que tuvieron un resultado positivo, pero sin el desenlace real. Mientras que en intermedia y baja tuvimos en total 42 y 55 pacientes respectivamente, con una prevalencia del desenlace de 27.9 y 11.5% respectivamente, lo que nos daba 12 más 6, en total fueron 18 y 79 que tuvieron un resultado negativo y una pHimetría negativa, entonces verdaderos negativos. Entonces sé que pues por ahí hubo algunas dificultades, no sé si con esto se aclara un poquito cómo obtuvimos esta tabla de 2x2. Ay, Ana, sí, claro. sí, más o menos es que esa era mi duda, precisamente porque se parte de una prueba que teóricamente define quién está enfermo y quién está enfermo, pues yo dije, pues bueno, aquí a fuerza debe de ir cero. En en donde dice 32, ahí tenía que decir cero, forzosamente, pero No, entonces no no, siempre porque es así. aquí son, no, no siempre. De hecho, les digo, es lo menos probable. Lo más probable es que ustedes tengan pruebas donde sí van a tener verdaderos positivos en la casilla A, donde van a encontrar verdaderos negativos en la casilla D, B, pero donde también van a tener falsos positivos, que serían justo los de la casilla B, y falsos negativos, que van en la casilla C. Esto parte de los resultados que nos dan, en este caso, los autores. ¿Sale? Muy Y bien. por ejemplo, en ese score, mi pregunta es no haberlo comparado directamente con puramente pacientes con positividad de pechimetrías. No, porque ¿No? aquí recuerden que yo tengo que considerar pacientes que tengan, pero que también no tengan el desenlace, porque si no, no tengo forma de saber realmente el rendimiento de la prueba. De hecho, es una característica que tienen que tener los estudios de prueba diagnóstica. Yo voy a incluir, pensemos otra vez en el diseño arquitectónico. Aquí a quienes estaban incluyendo, quiénes eran su estado basal. Javier. Pacientes con síntomas laringofaríngeos crónicos de al menos 8 semanas en los que se sospechara que esos síntomas fueran secundarios a reflujo. Exacto. Entonces, ese es el estado basal. Pacientes con síntomas laringofaringeos que se sospechara que fueran por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí voy a tener dos pruebas, el score Cough-Reflux y la pHimetría. A todos mis pacientes les tengo que hacer ambas pruebas. Esa es otra condición que necesariamente me piden para poder utilizar o realizar un estudio de prueba diagnóstica. Voy a tener pacientes de todo este espectro de sospechosos que tengan un Cough-Reflux score positivo, pero también que tengan un score negativo. Y del mismo modo, voy a tener pacientes con pHimetría positiva y negativa. Lo que yo quiero es ver qué tan comparables son estos resultados y cuál es el rendimiento de mi prueba innovadora contra mi gold estándar o estándar de referencia, que es la pHimetría. Yo quisiera que fuera pues perfecto, pero la realidad es que no siempre pasa, ¿sale? Pues ahora sí vamos a la parte difícil, que es ver si el score es de utilidad o no. Hubo un comentario que me gustó mucho que fue el de Germain, no sé si anda por aquí, creo que no. Sí, aquí Mm, estoy. sí, no te. Ah, ya te vi, sí es cierto. Muy bien. Entonces, ¿qué te pareció a ti esta prueba, Germain? Bien, bueno, de acuerdo a lo que veíamos en el título,
mi conclusión fuera que no era un estudio, una prueba que sea útil para diagnosticar ERGE en pacientes con síntomas laringios. Ok, vamos a recordar nada más los resultados. Les digo, esto ya es aplicar fórmulas. Yo espero que ya tengamos integrado en nuestro ser de dónde vienen los datos. Entonces, a una prevalencia de 31.9%, esta prueba nos da una precisión del 69.3%. Recuerden, 50% es nuestro punto de no diferencia. Una sensibilidad del 65.38, una especificidad del 71.1, un valor predictivo positivo del 51.5, un valor predictivo negativo del 81.4, con una tasa de falsos positivos del 28.8 y falsos negativos del 34.6, es decir, voy a encontrar falsos positivos en 3 de cada 10 pacientes y falsos negativos en 3 de cada 10 pacientes. Una razón de verosimilitud positiva de 2.27 y una razón de verosimilitud negativa de 0.48. El área bajo la curva era importante, pero ahora con estos resultados, ¿qué opinas tú, Javier? ¿Nos recomiendas, no nos recomiendas? ¿Para qué nos recomiendas utilizar esta prueba? No, de hecho, desde que hicimos el estudio, nosotros decíamos que para lo que te puede funcionar tienes menos de 5 puntos, no les hagas la piechimetría, pero no puedes asegurar que si tienen el score positivo, tienen la enfermedad. Entonces a ellos, pues, priorízales en hacer el estudio para ver si en realidad tienen la enfermedad por reflujo, porque en realidad para lo que nos fue favoreciendo más fue como para excluir a los que no pudieran tener la enfermedad en realidad. Y aún así, sí creo que el rendimiento de la prueba, aún para No es muy descartar, bueno. es bajito, ¿no? Entonces, Ujú. la conclusión sería, pues, que a fin de cuentas, a todos los pacientes que tuvieran síntomas laringofaringios en los que se sospeche ERGE, pues se les tendría que terminar haciendo seguramente la pH-metría. Pero sin duda está muy bien hecho el trabajo. Me parece que a nosotros nos dio mucha idea de cómo abordar estudios de prueba diagnóstica y Yo tengo una duda también, que no he podido resolver desde que estábamos redactando ese artículo y de hecho fue un comentario que hice la semana pasada para cuando Mariano presentó su protocolo y es cómo ujú, confrontas una escala de 3 categorías con una prueba dicotómica. O sea, es como hacer una tabla de 2 por 3, por así decirlo. O sea, ¿cómo sí, de es que hecho haces lo que esos se hace cálculos? es a través de Dicotomizar curvas como lo ROC. hicimos. Ah. Sí, si quieren, déjenme, voy a cerrar esto, ya no nos va a dar tiempo. Les digo que siempre me llevo más tiempo del que quiero para pruebas diagnósticas, pero es realmente algo que creo que vale muchísimo la pena porque sí lo utilizamos además en nuestra práctica cotidiana. Entonces, esto lo vamos a revisar con calma la semana que entra, terminamos de verlo, Creo que es pero lo único básicamente... correcto que puse, que usar una curva rock. Sí, Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos esa comparación? Pues sí, efectivamente ustedes tendrán que hacer una tabla de 2 por 2 para cada uno de sus valores posibles. En el caso de tu resultado, Javier, es una escala que va desde 0 hasta ¿cuántos puntos es lo máximo que podemos tener? 7.5. 7.5. Entonces tú tendrías que hacer una tabla de 2 por 2 comparando todos tus valores. 0.5, 1, 1.5 y así hasta el 7.5 para encontrar primero cuál es el que tiene el mejor rendimiento diagnóstico con sensibilidad y falsos positivos, que son los dos valores que contrastamos, pero en realidad ya hay herramientas que nos ayudan a hacer esto, como la curva ROC, que te ofrece estas coordinadas y a fin de cuentas lo que se calcula es efectivamente el índice de Youden para marcar el mejor punto o el área de mejor desempeño de tu curva y eso es lo que terminas contrastando con tu otra prueba. Ah, ok. ¿Vale? Entonces no sé si más o menos me expliqué, pero si no, de todas maneras lo vamos a ver la semana que entra con más calma. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿El rendimiento es lo mismo que la certeza, Doc? Sí, exacto. Rendimiento tiene que ver con que realmente mida lo que debe medir. Ok, o sea, como que qué ¿Vale? tan exacto sería, o ¿Qué algo así. tan sensible, qué tan específico, exacto, qué tan exacto o precisión es otra forma en la que pueden encontrar este término? Gracias. ¿Va? Bueno,
Muy bien, pues no van a tener tarea esta semana, ya con esta fue suficiente. Así que sean felices. Vamos a terminar este tema la semana que entra. Espero que nos dé tiempo de iniciar con el siguiente tema, que es también muy importante, es medidas de frecuencia y asociación. Y pues nada, si no hay más dudas, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias por su atención, por entregar sus actividades a tiempo y nos vemos el martes siguiente. Que tengan muy bonito día. Bye Hasta bye. luego. Gracias. Nos Nos vemos. vemos. Hasta luego. Bye. Bye.